una pregunta que no se pregunta si se viene la bomba atómica, por ejemplo, o no. Es una pregunta que yo me levanto todos los días. Digo, ¿hay bomba atómica hoy o no? Sí, bombas hay, por suerte no explotaron. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de... obviamente la película de Oppenheimer, de este físico de Robert Oppenheimer, un físico estadounidense que estuvo ahí. O sea, que a mí me dicen Oppenheimer y me viene el periodista, lo tienen, ¿no? Sí, el CNN. Sí, también. Sí. Aparte es argentino, me parece, pero se yanquilizó la cara, inclusive. No sé, Sí, no sé a mí me sonaba bastante... Claro, sí, típico. Exacto. Me sonaba alemán el apellido, pero es estadounidense el físico. Obviamente sus padres eran alemanes, ¿no? Y terminaron en Estados Unidos. Pero a ver, casi que todo el mundo dijo, bueno, hay que ir a ver esta película, además de Barbie. Yo no sé cómo quedás después de Barbie y Oppenheimer. Claro, el Barbenheimer. ¿No? Te debe explotar un poco la cabeza, pero bueno, vamos a hablar. A ver, tiene este físico, se le dice que tiene el mérito de haber liderado el equipo, el proyecto que se llamó Proyecto Manhattan, que terminó con la primera bomba atómica, bomba nuclear, que después Estados Unidos utilizó en Japón, ¿no? Pero las pruebas empezaron en 1945 en Nuevo México, una región bastante desértica de Estados Unidos, y desde ese momento se fue desarrollando la carrera armamentística, especialmente durante la Guerra Fría, ¿no? Mucho se marcó esta competencia entre Estados Unidos y el bloque soviético para ver quién tenía la bomba que hiciera que explotara mejor, que causara más daño, y obviamente se sumaron otros países como Francia, Reino Unido, después también tuvieron bombas China, y llegó incluso la India, tiene armamento nuclear, es conocido también el Norcorea, pero un poco esto se fue extendiendo masivamente durante lo que fue la Guerra Fría, y a mí me llamó mucho la atención dónde se probaban, porque uno dice, ¿cómo probás? ¿Cómo probás una bomba atómica? Es una cosa medio rara. Bueno, Estados Unidos utilizó mucho su territorio, especialmente la zona de Nevada, fue una cosa que ahí tiró a lo pavote. Después están también las Islas Marshall, ahí yendo para el lado de Oceanía, que obviamente en ese momento estaban ocupadas por Estados Unidos, hoy es como un país independiente pero asociado a Estados Unidos. Aparece la Polinesia, ahí fueron muchos los franceses que durante mucho tiempo tuvieron toda esa zona como colonias y aprovecharon también para hacer las detonaciones ahí, y los rusos directamente se fueron al Ártico, ¿no? En las zonas del Ártico. Imagínense todo esto, gente tirando bombas, ¿qué efecto puede tener? Porque uno dice, bueno, ¿qué puede pasar con todo esto? Un dato muy interesante es cuántas tiraron. Estados Unidos hizo 1.131 detonaciones. Mira. Francia unas 200 pruebas en Polinesia, y ya del bloque soviético no hay tanto dato, pero se calcula que también fueron más de cientos de detonaciones, hasta que esto duró aproximadamente hasta el 1992. Se había firmado antes un tratado de no proliferación en la década del 60, que se empezó a aplicar a partir de 1970, un tratado que firmaron 191 países, pero ese tratado básicamente lo que hacía era que los países que no tenían armas nucleares no pudieran tener. Es decir, si yo tenía la tecnología, no te la podía dar a vos si ya no habías conseguido algún arma nuclear. Por eso Estados Unidos, Francia, el bloque soviético seguían haciendo pruebas sin ningún problema. Yo tenía mis bombitas de antes. Yo ya tengo mis bombas, no te voy a compartir la información. De hecho, es algo que se utiliza, por ejemplo, para sancionar, se utilizó mucho a Irán, porque hacía investigaciones con uranio enriquecido y le dijeron, vos querés hacer una bomba, no podés porque está este tratado. Básicamente el objetivo del tratado fue ese. Yo les decía, a ver, ¿qué efecto tuvo estas detonaciones? Hay un dato muy interesante. Una película, dicen que es muy mala, yo creo que la vi algún sábado de superacción, que es El Conquistador de Mongolia, que es una película estadounidense que protagonizaba John Wayne. John Wayne seguro le va a sonar, de tiros vaqueros, etcétera, que se filmó para imitar lo que era el desierto de Mongolia en Utah, muy cerca de Nevada. Bueno, el dato es que el 41% del equipo, actores, técnicos, etcétera, que filmó la película, murió fundamentalmente
por cáncer. Bueno, Increíble. este cáncer está relacionado con que estaban en una zona muy cercana donde se daban las detonaciones y no había casi ningún control, o sea, no sabían qué iba a pasar. Desde que se filmó y los 25 años que vinieron después, este 41% fue falleciendo producto de cáncer que dicen está muy relacionado con la exposición a la radiación. Otro ejemplo es, les comenté, las Islas Marshall. Bueno, un estudio de la Universidad de Columbia dice que al día de hoy la radiación sigue siendo más alta que la de los accidentes en Chernobyl o Fukushima, que fue hace muy poco en Japón. Volviendo a Oppenheimer, él en un momento dijo que se había arrepentido de crear esta bomba, ¿no? De esta utilización de la ciencia con un objetivo bélico. Recordemos, solo se utilizó 2 veces la bomba atómica en algo que tenga que ver con una guerra, que fue en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron, se calcula que unos 200.000 civiles murieron o resultaron heridos, y el objetivo de estas bombas, que me parece que es lo más importante, solo fue de Estados Unidos, cuando se terminaba la guerra, reafirmar que iba a salir de ahí dominando el mundo como lo que conocemos hoy, el imperio que controla el planeta. Diego Sachi. Twitter y Facebook somos el